Buenas, daremos inicio a esta presentación titulada Introducción a la Inmunología. Para comenzar entonces hay que tener claro algo, la inmunología. ¿Qué es la inmunología? Es una disciplina que surge a partir de las observaciones de individuos que se habían recuperado de ciertas enfermedades infecciosas, a los cuales se hablaban que eran personas que estaban protegidos contra la enfermedad. A partir de esas observaciones, después ya empiezan a haber nuevas investigaciones y nuevos hechos que finalmente hace que hablemos hoy en día de un sistema inmune. Un sistema inmune, ¿qué es lo que es esto? Es un conjunto de qué? De células, moléculas y tejidos que actúan protegiendo al organismo contra agentes extraños invasores, inclusive contra células malignas que son las que causan cáncer. Entonces el sistema inmune está encargado de atacar entonces agentes extraños y células malignas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver, por lo menos ahora, si bien hablamos de un curso de inmunología, lo que en realidad estamos observando es el sistema inmune. Cómo entonces vamos a ver estas células, moléculas y tejidos, cómo interactúan para poder evitar que ciertos elementos extraños o células malignas nos puedan invadir. Entonces, comenzamos hablando del sistema inmune. El sistema inmune este evolucionó para proteger a los organismos multicelulares contra agentes patógenos, y eso es bien clave. Organismos multicelulares no es un elemento, no es un sistema que sea exclusivo de los seres humanos, sino que también en muchos organismos poseen su propio sistema inmune, algunos más evolucionados que otros, pero lo importante es lo central a lo que se dedica, es proteger contra agentes patógenos. Finalmente es una red integrada de células, moléculas y órganos donde cada componente se basa en la función apropiada del resto. Eso es lo que nos está hablando entonces de la interacción, de cómo están entrecruzadas estos elementos para que pueda funcionar. Porque si falla alguna célula, alguna molécula u organismo, es un tipo de enfermedad que vamos a ver al final de este curso que se denominan inmunodeficiencias. Acá lo que se analizará es los detalles celulares y moleculares para comprender una perspectiva completa de la respuesta inmunitaria. Ya como este es un curso de inmunología general, vamos a partir observando los pequeños detalles a nivel celular y molecular para finalmente comprender la perspectiva completa de la respuesta inmune. Comparemos tamaños de distintos organismos o de patógenos que nos pudiesen atacar. Veamos acá, por ejemplo, lo que están en medidas de Armstrong, nanómetros, micrómetros, milímetros y centímetros, ya donde por ejemplo, dependiendo del tamaño, es qué tipo de observación o elemento requerimos para poder observar. Por ejemplo, ya desde un milímetro un poco menos al ojo desnudo podemos observar estos organismos o microorganismos que nos pueden infectar o infestar. También, desde el punto de vista de la microscopía óptica, estamos hablando desde medidas de menos de una micra hasta un milímetro, los cuales pueden ser observados ahí. Y ya con microscopía electrónica requiere ya de para poder observar elementos que están a nivel de Armstrong o bien en nanómetros, donde tenemos distintos elementos y comparando los tamaños, fijándonos bien el tamaño de los virus, que está alrededor de los 100 nanómetros, las bacterias de micras, de un micrómetro un poco más, las levaduras, específicamente un tipo de formación de los hongos, que tiene alrededor de 10 micrómetros, actinomicetos también está entre como alrededor de 20-30, protozoos que están ya más cercanos como a los 60-70 micrómetros, algunas algas o microalgas, y ya pasando a otros elementos como ácaros, nemátodos, incluso hongos, los hongos que nosotros vemos crecer, que ya son observables al ojo humano. Para iniciar entonces es importante tener claro algunos conceptos básicos. Por ejemplo, inmunidad. ¿A qué nos referimos con inmunidad? Es estado de protección frente a una enfermedad infecciosa en particular. A eso nos referimos con inmunidad. Una persona tiene inmunidad contra algo, ¿ya? Que mucho ahora inmunidad lo asociamos también con el concepto de vacunas, que también va a ser una de las cosas que vamos a ver más adelante en el curso. Respuesta inmune es una respuesta coordinada al sistema inmune frente a la introducción de un agente extraño. Hablamos del sistema inmune que tiene que atacar agentes extraños o bien también células malignas. Y este es un concepto bastante clave y quiero que lo tengan bien claro, que es antígeno. ¿Y a qué se denomina antígeno? Es cualquier sustancia que por lo general es extraña, ¿ya? Que se une de manera específica a un anticuerpo o un receptor de célula T. A menudo se utiliza como un sinónimo de inmunógeno. ¿Ya? Eso se ocupa de concepto, pero acá, por ejemplo, yo hablo de que por lo general es extraño, porque cuando hablamos de antígeno,
siempre nos referimos a un elemento extraño, pero cuando hablamos puritanamente es cualquier sustancia que sea específica a un anticuerpo, un receptor de célula T, y puede ser cualquier molécula o elemento, incluso nuestro propio organismo, que es un antígeno, que tiene esa capacidad de poder unir. En realidad es que ese receptor de célula T o ese anticuerpo lo reconoce. ¿Ya? Entonces todo eso es un antígeno, pero por lo general cuando lo asociamos al concepto de respuesta inmune siempre es algo extraño. ¿Ya? Para que lo tengan claro, puede ser cualquier molécula o sustancia. Y como dice ahí, a menudo se utiliza como sinónimo de inmunógeno. ¿Y por qué claro eso? Porque el inmunógeno es una sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Ya? Entonces eso es lo clave. Un antígeno es que puede ser reconocido y el inmunógeno, aparte de ser reconocido, puede ser desencadenar una respuesta inmunitaria. Por lo tanto, tiene que tener claro algo, que todos los inmunógenos son antígenos, pero algunos antígenos no son inmunógenos. Ya en este caso existen moléculas denominadas aptenos, ya en caso de que puede ser reconocido por un anticuerpo en una célula T, pero le falta algo más, le falta más tamaño, le falta alguna otra molécula o algo coestimule que haga que finalmente pueda desencadenar una respuesta inmunogénica o inmunitaria. Ya entonces tiene que tener muy claro, el inmunógeno es, aparte de ser reconocido como habla el antígeno, también tiene la capacidad de desencadenar la respuesta inmunitaria. Comenzaremos con una perspectiva o una mirada histórica donde vemos el origen de la inmunología y tienen que tener claro algo, que la inmunología finalmente surgió a partir de la observación de que los individuos que se habían recuperado de ciertas enfermedades infecciosas y a partir de entonces estaban protegidos contra la enfermedad, que es lo que nosotros conocemos hoy en día. Si uno se enferma de algo, lo más probable es que ese mismo microorganismo ya no lo vuelva a infectar por el estado de protección. De ahí surge entonces esta rama de la inmunología, de esas observaciones. Y algunos textos o que antiguos hablan de que solo quienes han recuperado de la peste pueden cuidar de los enfermos porque no contraerán la enfermedad por segunda vez. Entonces, esas observaciones, sumado a estas frases, son lo que son los primeros orígenes o evidencias de que se hablaba de algo, de que en nuestro organismo existía que nos puede proteger de alguna enfermedad para que no nos vuelva a dar por segunda vez. Y de acá también surge el estudio de vacunación, principalmente contra la viruela. ¿Por qué la viruela? Porque tiene una mortalidad del 30% de los casos y los supervivientes a menudo quedan con cicatrices deformantes. Por ejemplo, acá hay una imagen de texto donde muestra una persona que contrajo la viruela y que sobrevivió, pero queda con todas estas manchas o estas cicatrices deformantes. Entonces hablábamos de una enfermedad de hace muchísimos años atrás, que es la viruela, y que tenía una alta tasa de mortalidad y si sobrevivía quedaban con secuelas. Entonces de ahí surge también la mirada histórica desde la inmunología. Y para complementar esto de la viruela, vamos a hablar del primer señor, que es el señor Edward Jenner, que son los contribuidores de la inmunología. Edward Jenner fue un médico inglés que se considera como el padre de la inmunología. Él es el padre de la inmunología, para que tengan claro de dónde viene y por qué es considerado de tal forma. Tienen que tener claro por su contribución a la disciplina o para poder que esté inicio. ¿Qué es lo que ocurre? Hablamos de la viruela en la diapositiva anterior, ¿cierto? Pero también estaba la viruela que le da a las vacas. Había una enfermedad similar de viruela que era exclusiva de las vacas, que era causada por el virus denominado cowpox, ya que no es el mismo que causaba la viruela en el ser humano. ¿Por qué? Porque la viruela humana, que son las que produce estas cicatrices deformantes, es producido por el virus variola. Entonces tenemos que tener claro, cowpox causa viruela en las vacas y variola en los seres humanos. Del punto de vista molecular, ambos serían como una especie de virus hermanos o primos hermanos, que son bastante similares, pero finalmente infectan a un ser vivo o a otro. ¿Ya? Esa viruela de las vacas generalmente es una viruela denominada viruela leve del ganado. ¿Y a quién le daba? Le daba a las ordeñadoras. ¿Ya? Si bien era un virus que es exclusivo de las vacas, las personas que estaban encargadas de ordeñar, pensando de que generalmente se encontraban estas marcas en las ubres, eran las que contraían esta viruela leve del ganado y le daba a las ordeñadoras. En el caso del ser humano, como comentamos, es una viruela que podría ser mortal, que hablábamos de un 30% de mortalidad, o si no,
quedan las secuelas de estas cicatrices deformantes. El razonamiento de Edward Jenner bajo este concepto fue el siguiente, que si agregamos, o sea, al agregar líquido de la pústula de las vacas, o sea, esto que está aquí, a un ser humano, que ese concepto de extraer líquido de acá y colocar al ser humano es el que conocemos como inocular, los protegería de la viruela. ¿Y por qué? Porque su razonamiento era que las personas, los ordeñadores tenían esta viruela leve del ganado, pero no tenían la viruela humana, no les daba. Entonces de ahí viene ese razonamiento. Entonces esa era su idea, ese fue su razonamiento para que lo tengan claro. Entonces inocular viruela del cowpox virus, que era el que le daba a las vacas y también a las ordeñadoras, pero una versión leve de la viruela. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Lo que hizo que Edward Jenner, bueno, pensando que en esos tiempos no había tantas restricciones éticas en lo que era a la hora de experimentar en algo tan sensible como un ser humano, lo que hizo es que agregó líquido de la pústula de la viruela de vacuna, que es causada por el cowpox, como hablamos, en un niño de 8 años. ¿Ya? Entonces extrajo esa pústula y la agregó a este niño de 8 años, lo inoculó. Entonces infectó intencionalmente con viruela al niño. Entonces, ¿qué ocurrió? Como lo predijo entonces el señor Edward Jenner, y obviamente después de que tuvo esta especie de viruela leve del ganado, esperó un tiempo y finalmente lo que hizo es que lo expuso a la viruela humana. Por eso le dije, esto del punto de vista ético hoy en día es imposible, pero él lo hizo, lo expuso a la viruela humana y finalmente, como él lo predijo, el niño finalmente no presentó viruela, provocando finalmente que esta observación lo convirtiera, o sea, el título que hoy día conocemos como el padre de la inmunología. Y finalmente, esta técnica fue muy popular y se expandió por toda Europa. ¿Para qué? Para evitar entonces esta viruela que era mortal o que formaba estas cicatrices deformantes si la persona sobrevivía. Se puso muy popular esta técnica y finalmente se expandió por toda Europa. La segunda persona que vamos a hablar es el señor Louis Pasteur. Louis Pasteur es o fue un químico bacteriólogo francés que es el impulsor de la microbiología médica. ¿Ya? Por lo general, las ramas de la microbiología con la inmunología van muy de la mano, por razones lógicas. Uno estudia los patógenos o los microorganismos y otro estudia cómo nuestro organismo se defiende contra ellos. Van siempre muy de la mano. Él es el impulsor de esa rama. Su contribución fue bastante importante porque él, como era un bacteriólogo, trabajaba con la bacteria que causaba la cólera. Principalmente, estaba trabajando con la bacteria que causa el cólera aviar, ya que también una enfermedad mortal, en este caso en pollos, y lo que él trabajaba, él inoculaba a pollos para poder ver, tratar de encontrar alguna cura contra la cólera. ¿Qué es lo que hacía? Entonces, él de ese cultivo, como no han tenido microbiología todavía, lo que se hace es que realmente cuando uno a las bacterias les da, las puede aislar y las coloca en un cultivo con alto nutriente, estas crecen en ese medio líquido, entonces se multiplican exponencialmente. Entonces, él extraía de ese cultivo, inyectaba a los pollos, a un pollo sano, como era una enfermedad que causaba el cólera aviar, después de un tiempo este pollo finalmente moría, ¿ya? Porque está tratando de ver cómo poder curar. Entonces, los primeros inoculaciones provocaba que finalmente el pollo muriera. ¿Qué ocurrió? Y acá viene el punto clave importante en esta seguidilla de experimentos. Se comenta de que él lograba o tenía esos cultivos con bacterias de la cólera. Intentaba con estos pollos probar alguna sustancia, algún elemento que pudiese evitarla esta enfermedad, pero no tenía resultados y estaba constantemente reproduciendo a esta bacteria. Entonces, generalmente uno tiene que pasar a un nuevo caldo de cultivo, una cierta cantidad, para que puedan volver a crecer y no se le agoten los nutrientes, ¿ya? Para que puedan sobrevivir. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cuenta la historia? Cuenta la historia de que dejó varios cultivos y se fue de vacaciones de verano. Y eso fue un bastante tiempo. Y después al volver tenía en su laboratorio, a este cultivo de bacteria de la cólera, pero ya estaba envejecido, ¿sí? Y como quería volver a retomar el trabajo, eh,
llegó y continuó con lo que ya tenía. Su experimento continuó entonces con este cultivo envejecido, el cual entonces inoculó a un pollo sano. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Observó que al pasar el tiempo, cuando debía pasar lo que ya siempre había visto con sus pollos, es que este pollo sobrevivió, o estos pollos, que fueron varios, sobrevivieron a la inoculación con este cultivo de la bacteria de la cola. ¿Ya? Y recuerden que esto fue el cultivo que trajo inmediatamente o que utilizó del que reposó mucho tiempo después de sus vacaciones de verano. Por lo tanto, después quería continuar, entonces hizo un cultivo nuevo, digamos, revivió nuevas bacterias, empezó a hacer un cultivo nuevo, tenía sus cultivos como trabajaba en un principio. Ahora viene la otra parte importante que es de repente los accidentes o la limitante de recursos, alguna otra hace que finalmente marque la diferencia. ¿Y cuál fue la diferencia acá? Es que ya no estaban quedando pollos. Ya había matado tantos pollos con la cólera que finalmente le quedan tan pocos que al final tuvo que utilizar estos mismos pollos que habían sobrevivido más unos cuantos que aún no había inoculado. ¿Ya? Entonces tenía esta disponibilidad limitada de pollos. Entonces inyectó con este nuevo cultivo, nuevo, entonces ya piensen acá, las bacterias que están aquí están en todo su máximo esplendor y fuerza para poder infectar y lo inyectó a unos pollos sanos. ¿Y como es de esperar qué ocurrió? El pollo sano murió. Y como también este grupo de pollos que inoculó nuevamente también estaban algunos, los que sobrevivieron a esta, al inyectar con este cultivo, con la bacteria en su máximo esplendor y su máxima energía, el pollo finalmente sobrevive. Después de un tiempo sobrevivió, tenía un grupo de pollo entonces que murió y otro que sobrevivió. ¿Y qué marcó la diferencia? Que el que sobrevivió había recibido previamente este cultivo envejecido. Entonces, este cultivo envejecido, lo que él postuló aquí es que el envejecimiento había debilitado la virulencia de la bacteria. Ya no era tan fuerte como un cultivo puro o sano como el que les muestro acá. Entonces debilitó eso. Y es ahí que se aplica el concepto de cepa debilitada o atenuada. ¿Ya? Y esta finalmente, o esta técnica de la cepa debilitada o atenuada, le puso el nombre vacuna en honor al señor Edward Jenner. Vacuna que viene de los vacunos, o el ganado vacuno, con el cual trabajó con las pústulas de la viruela. De ahí viene entonces el origen y la técnica de Pasteur que finalmente se comenzó a agarrar cada vez más popularidad. ¿Cómo comenzó a agarrar popularidad la técnica de Pasteur? Porque en el año 1885 atendió a un niño que había sido mordido por un perro rabioso. La rabia es un virus que finalmente se infecta generalmente de animales al ser humano. ¿Y qué es lo que pasa? Que el virus de la rabia no infecta inmediatamente, tiene que pasar pasan como alrededor de unos 10 días, es cuando llega a su punto o a su lugar de infección máximo, que es el sistema nervioso central. Y entonces, cuando llega ese momento, ya la persona prácticamente está condenado a morir. Y eso es lo que pasó con este niño, con el que había sido mordido con el perro rabioso, estaba condenado a morir por rabia, ya al 10.º día en adelante. Entonces, Louis Pasteur trabajó con él utilizando, o la madre en su desesperación lo llevó a donde el señor Pasteur y finalmente él tenía ya preparado un atenuado del virus de la rabia. Siguió con su misma técnica de eh, atenuar, en este caso atenuó un virus, y el cual finalmente, después de varias inoculaciones seguidas, porque pensando que normalmente cuando hablamos de vacuna hablamos de que es previo a una exposición para generar inmunidad, acá ya estaba infectado, entonces tuvo que tener varias inoculaciones seguidas, y si alguno de ustedes, espero que no, ha tenido la mala experiencia de haber sido mordido por alguna vez por algún perro que no tiene antecedentes y va a alguna autoridad sanitaria, usted está obligado a recibir el tratamiento para la rabia, y ¿qué es lo que consiste? Son en varias inyecciones en días consecutivos para evitar tener rabia, ¿sí? Entonces, después de estas inoculaciones seguidas, esta persona sobrevivió. Y esta persona sobrevivió, finalmente se convierte en el conserje del Instituto Pasteur en el año 1887 hasta los finales de sus días trabajando en ese lugar. Para comenzar
entrando un poco más fino, vamos a hablar de la diferencia entre la inmunidad activa y la inmunidad pasiva, después de haber visto los orígenes o de dónde proviene la evidencia de que nuestro organismo responde contra un microorganismo y evitando de que se vuelva a enfermar uno por segunda vez. La respuesta o la inmunidad activa corresponde a la respuesta activa del huésped, o sea, lo que nosotros hemos visto en la diapositiva anterior es lo que representa acá, que luego de tener el contacto con un antígeno microbiano o con el mismo microorganismo, luego de días o semanas, a la exposición de la infección, uno se recupera. Por lo tanto, esta respuesta o esta inmunidad activa es específica. ¿Por qué? Porque reacciona contra el mismo microorganismo, ¿sí? Y a su vez genera memoria, por lo tanto, a futuras exposiciones también va a responder con la misma fuerza y rapidez que en un inicio. O una segunda exposición, por lo más, el término más correcto. Y el segundo término, que es la inmunidad pasiva, que corresponde a la transferencia pasiva de células y o anticuerpos. Más principalmente anticuerpos que células. ¿Y cómo funciona? Que se tiene un suero con anticuerpos que son generados por sujetos inmunes, se le administra a otro sujeto que no ha sido infectado y que si es que se llega después de administrar y se infecta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Desde el punto de vista de especificidad y memoria, ¿hay una respuesta específica contra él? Sí, porque el suero tiene anticuerpos contra este microorganismo que causa la infección, ¿ya? ¿Pero va a generar memoria? No, no genera memoria porque para generar memoria nuestro organismo tiene que ocurrir o la infección tiene que sufrir una serie de pasos que va a desencadenar que finalmente nuestro cuerpo genere memoria, ¿ya? Y esto es importante y poner decir, bueno, la inmunidad pasiva entonces, ¿para qué la explica? Porque en realidad son técnicas que se utilizan, por ejemplo, para poder neutralizar mordeduras de serpiente, la rabia misma, o también es el ejemplo de la leche materna. La leche materna es un tipo de inmunidad pasiva que se le entrega al lactante. Y también, ¿por qué menciono la rabia? Porque el plan actual de inmunización contra la rabia, también los primeros días de infección lo que se le inyecta es un suero contra la rabia. No es una cepa atonada del virus de la rabia, sino que son anticuerpos contra el virus de la rabia para neutralizarlo inmediatamente y después ya empezar a dar esta cepa atenuada para poder generar memoria, para poder generar una respuesta inmune activa. En el principio, en una primera etapa se le da una dosis de suero para provocar una inmunidad pasiva, que es específica pero no genera memoria, y después se le da ya el virus atenuado para generar una respuesta activa que genera esa específica y genera memoria. Otro tipo de conceptos que tenemos que revisar ahora son los tipos de respuesta inmune existentes o descritas. La primera corresponde a la respuesta inmune de tipo innata y que luego corresponde son defensas contra infección que están listas para entrar en acción de inmediato cuando un huésped es atacado por un agente patógeno. Cuando hablo de huésped se refiere a la persona que está sufriendo el ataque, ¿cierto? Pensemos nosotros que estamos siendo infectados por alguna bacteria o algún virus, ¿ya? Entonces la respuesta inmune innata son entonces estos elementos que ya están listos y preparados para una primera infección o un primer ataque, ¿ya? No es que nuestro sistema inmune esté libre y no tenga nada, sino que existen ciertas herramientas o elementos que están preparados para responder contra un agente patógeno. Primero destacamos las barreras físicas. Las barreras físicas como tal es una barrera física, entonces es una respuesta inmune innata que está compuesta principalmente por capas de células epiteliales de la piel y las superficies mucosas. ¿Ya? Eso es un punto clave. Piensa en nuestra piel, es una barrera innata, ¿ya? Y más o menos, por ejemplo, en todo el tracto digestivo que está recubierto por superficies mucosas, también el tracto respiratorio que está entonces haciendo una especie de barrera para que los microorganismos no nos infecten. Otro tipo de respuesta inmune innata es las barreras químicas, principalmente piensa a nivel estomacal el pH ácido que tenemos ahí. También es un medio que no es muy adecuado para la supervivencia de la gran mayoría de los microorganismos. También tenemos las células, por ejemplo, que son las responsables de provocar el proceso de fagocitosis, que vamos a ver en clase más adelante, que es cuando se ingieren microorganismos para su destrucción. Y también una respuesta inmune innata es la respuesta inflamatoria. Y esta es una respuesta que provoca finalmente el reclutamiento de líquidos, células y moléculas hacia sitios de infección. La respuesta inflamatoria entonces es una respuesta que está organizada y es focalizada hacia el lugar de la infección.
Entonces, todos estos son elementos que nuestro organismo posee para responder frente a cualquier microorganismo que nos invada. Y también entonces tenemos otro tipo de respuesta, que es la respuesta inmune adaptativa. Una vez que comenzó la respuesta inmune innata contra el microorganismo, también es el gatillante para que empiece ya a coordinarse y empezar a actuar la respuesta inmune adaptativa. Y esta es una respuesta específica al agente patógeno y principalmente actúan acá los linfocitos B y T. Principalmente entonces, ¿cómo funciona? Tenemos a la respuesta inmune innata que empieza a desencadenar esta respuesta inmune adaptativa y empieza de a poquito a producirse una respuesta que es específica ya contra este agente patógeno y que más encima genera memoria contra este. Y acá es un punto clave, que el reconocimiento por el sistema inmunitario innato entonces activa la respuesta inmune adaptativa y ayuda a asegurar que el tipo de respuesta adaptativa generada sea eficaz para el agente patógeno invasor. Entonces eso es muy clave, principalmente para poder generar inmunidad requiere de pasar por la respuesta inmune innata para la respuesta inmune adaptativa. Posteriormente, en infecciones después, es la respuesta inmune adaptativa la que ataca, si es que ya es el mismo patógeno que está invadiendo. Y eso es como la base principal de por qué uno se puede defender o cómo una infección no nos puede afectar por una segunda vez. ¿Cómo entonces vemos un esquema que habla de lo mismo? Por ejemplo, la respuesta inmune innata que ocurre en horas post-infección. Tenemos un microbio que atraviesa o evade, por ejemplo, la respuesta, las barreras epiteliales y se encuentran con distintas células participantes de respuesta inmune innata, como los fagocitos, células dendríticas, linfocitos natural killer o también moléculas del complemento. Todo esto reaccionan en etapas tempranas. Posteriormente, ya hablando desde las 12 horas, inclusive 24 horas en adelante, empieza ya a funcionar la respuesta inmune, o empieza ya de a poco a desencadenar la respuesta inmune adaptativa a cargo de linfocitos B, que al reencontrar a este microorganismo van a producir anticuerpos contra él, y desde el punto de vista de los linfocitos T, acá tiene que ocurrir un proceso que va a ver más adelante que se denomina presentación de antígenos, para producir la activación y la expansión clonal de este y que va a provocar su respuesta inmune efectora. Lo que vimos anteriormente nos permite desprender o entender esta siguiente tabla que compara la respuesta inmune innata y adaptativa en 4 puntos distintos. El tiempo de la respuesta inmune innata actúa en minutos a horas, es algo rápido e inmediato. En cambio, la adaptativa requiere de días para que funcione perfecto contra ese microorganismo. La especificidad de respuesta inmune innata es limitada y fija. Como dijimos, que son una serie de elementos que están programados para combatir cualquier microorganismo o cualquier agente invasor, está limitada y es fija. En cambio, la adaptativa es muy diversa porque se adapta para ir mejorando el transcurso de respuesta inmunitaria. Por eso requiere de días, porque tiene que ir mejorando para producir una respuesta inmune eficaz contra ese microorganismo. Respuesta a la infección repetida. La respuesta inmune innata, si un microorganismo invade la primera vez y después invade una segunda vez, la respuesta inmune innata va a responder de la misma forma. No cambia nada, es igual siempre. La adaptativa, en cambio, es más rápida y eficaz con cada exposición subsiguiente. ¿Ya? Entonces, cada vez que vuelve a invadir cada vez más ese microorganismo, este sistema se especializa para que cada vez se pueda eliminar de forma más eficaz. Los principales componentes de respuesta inmune innata tenemos las barreras, fagocitos, moléculas del reconocimiento de patrón, que vamos a ver en la próxima clase de inmunidad innata, y la respuesta inmune adaptativa. Acá tenemos los linfocitos T y B y receptores específicos para antígenos y también los anticuerpos. Son los elementos o los principales componentes de la respuesta inmune adaptativa. La magnitud de la respuesta inmune la vamos a ver con la siguiente figura. Veamos acá. Estos son días de exposición a un antígeno, que para acá lo denomina como antígeno A, y vemos que, por ejemplo, ocurre la magnitud de la respuesta que está en el eje Y. Después de la infección, la respuesta inmune innata empieza a actuar inmediatamente a su máxima magnitud, después empieza a decrecer cuando se empieza a controlar la infección. A una segunda exposición al antígeno A, la respuesta inmune innata actúa con la misma magnitud y cantidad que la respuesta inicial, ¿ya? Y lo que tenemos acá es la primera exposición a él es lo que denominamos como respuesta primaria, cuando la primera vez que se expone a él.
¿Qué ocurre con la respuesta inmune adaptativa en la respuesta inmune primaria? Tiene que pasar días para que se empiece a activar la respuesta inmune adaptativa, pero cada vez que pasan los días, la magnitud de la respuesta contra este antígeno es mayor. ¿Ya? Y una vez que se empieza a controlar, la respuesta y la magnitud empieza a decrecer, porque también tenemos elementos que regulan la respuesta inmune y se dan cuenta cuando ya la infección es controlada para poder disminuir la magnitud de la respuesta inmune. A la segunda exposición a ese antígeno, o sea, la respuesta inmune secundaria, dijimos que la respuesta inmune innata actúa de la misma forma, pero en la segunda exposición, la respuesta inmune adaptativa ocurren dos cosas. ¿Y cuáles? Actúa mucho más rápido que la respuesta inmune primaria, porque tenemos memoria, y a su vez la respuesta tiene una magnitud superior que la primera respuesta. Ahora, imaginen la respuesta inmune adaptativa si hubiese una tercera infección. La magnitud llega a ser tan alta o mayor que esta, y también la respuesta es más rápida porque hay memoria contra ese antígeno. Y este es el principio base de la respuesta inmunitaria, y por lo menos desde el punto de vista temporal. Lo que ocurre, por ejemplo, los procesos que van a ocurrir aquí o acá, o aquí también y acá, son lo que vamos a estudiar en este curso. Veamos algunas características de respuesta inmunitaria. Tiene especificidad, que es lo que asegura que la respuesta inmunitaria frente a un microbio o un antígeno, como ya bien dijimos que antígeno por lo general siempre se habla de que es un sinónimo de inmunógeno, ya, pero recuerden que el inmunógeno es el que se encadena la respuesta inmune, hace entonces que sea bien específica porque se dirija contra ese microbio o antígeno, ¿ya? Y tienen que tener claro que tiene la capacidad de distinguir o hacer diferencias sutiles entre antígenos, ¿ya? Que puede haber una variación de un aminoácido y el sistema inmune lo va a reconocer como distinto y va a saber que ese es el constitutivo específico de ese microbio. También la respuesta tiene diversidad, que tiene la capacidad del sistema inmunitario de responder a una gran variedad de antígenos. Piensen toda la cantidad de microorganismos que tenemos a nuestro alrededor que nos tienen el potencial de invadir, pero el sistema inmune se adapta a ellos. Como ya bien hemos dicho, es que tenemos memoria. Entonces, aumenta la capacidad de combatir infecciones repetidas del mismo microbio, ¿ya? Y como bien vimos, en un segundo encuentro con el mismo antígeno se induce un estado de mayor inmunoreactividad, como vimos en la imagen anterior. Otra característica es la expansión clonal, que aumenta el número de linfocitos específicos frente al antígeno capaz de controlar los microbios. Vamos a ver más adelante que nosotros se producen linfocitos que son específicos para un antígeno, pero una vez que se encuentran, ese linfocito se expande clonalmente, o sea, se divide, por lo tanto, hay muchos más y la probabilidad de que esos linfocitos ahora puedan encontrar el antígeno es mucho mayor que en un inicio. Por eso, la magnitud de la respuesta es mucho mayor y responde en menos tiempo la respuesta inmune adaptativa. Por eso la expansión clonal es un proceso bien clave y fundamental. La especialización, que se quedan finalmente respuestas que son óptimas para la defensa contra diferentes tipos de microbios. Eso ya es lo que hemos visto, que se va especializando cada vez más. También la contención y hemostasis, que permite al sistema inmunitario recuperarse de una respuesta de modo que pueda responder de forma eficaz a los antígenos con lo que se encontró de nuevo. ¿Ya? Entonces es capaz de contener, que la hemostasis, pero aún así quedan remanentes para poder responder nuevamente contra ese antígeno o microbio. Y también la falta de reactividad frente a lo propio. Entonces el sistema inmune o la respuesta inmune adaptativa impide dañar al anfitrión durante las respuestas a antígenos extraños. Recuerden que antígeno es cualquier molécula que puede ser reconocida por un receptor de linfocito T o un anticuerpo, ¿ya? Y que tienen capacidad, y algunos, que son los que desencadenan la respuesta inmune, que son los inmunógenos. Nuestro organismo, todas las moléculas, tienen el potencial de ser antígenos, de poder ser reconocidos, ¿ya? Por lo tanto, igual nuestro sistema inmune tiene que reconocer cuáles son nuestros propios antígenos de los extraños para poder reconocerlos a ellos como propios y evitar reaccionar. Y por eso aquí dice, en condiciones normales reacciona solo contra antígenos extraños, porque cuando pierde esa capacidad, hablamos de un cierto grupo de enfermedades que se denominan enfermedades autoinmunes, que eso ya lo veremos mucho más adelante. Como hablamos del concepto de expansión clonal, para graficarlo acá, este concepto, tenemos lo siguiente, que cuando empieza la maduración de un linfocito o el precursor linfocítico, se produce, por ejemplo, un linfocito que es específico para un antígeno, este que es para otro antígeno, este es para otro, este es para otro y este es para otro, ¿ya? Y este linfocito maduro finalmente
si existe la presentación o el reconocimiento antigénico como tal, entre todas las posibilidades que ocurre, de repente este antígeno va a reconocer es específico para este linfocito. ¿Qué va a ocurrir? Que solamente esta clona de linfocitos es la que se va a multiplicar. Por eso hablamos de expansión clonal, por lo que esta clona es la que se multiplica y es la que va a generar una respuesta inmune específica frente al antígeno, porque este es el capaz de responder contra ese antígeno y poder erradicarlo. Y generar, por ejemplo, células plasmáticas que son las que producen anticuerpos o linfocitos T específicos, reactivos contra ese antígeno, entre otros que son los que van a desencadenar la respuesta inmune adaptativa y va a ser mucho más eficaz y también aumentando la cantidad de células que van a responder contra este. Y también tiene que tener claro algo, de toda esta expansión clonal, la gran mayoría va a responder y un pequeño grupito va a quedar en estado de latencia, que son los que van a generar memoria. La respuesta inmune adaptativa la podemos catalogar de dos puntos de vista, la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. ¿Y qué diferencia una de otra? La respuesta inmune humoral, que es la que vamos a ver aquí, tenemos a este principalmente ataca a microorganismos extracelulares, o sea que invaden fuera de células. Los linfocitos que reaccionan son los linfocitos B, son los principales, y el mecanismo efector son los anticuerpos secretados contra él. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos anticuerpos van a bloquear la infección y eliminar los microbios extracelulares. Por otra parte, la inmunidad celular, que tenemos, por ejemplo, dos posibilidades, que tenemos microbios que son fagocitados por un macrófago o microbios intracelulares, por ejemplo, los virus que se replican dentro, que no necesariamente fueron fagocitados, sino que ingresaron, de alguna forma podemos hablar que ingresaron a la mala o de mala forma, entraron y se están multiplicando dentro de la célula. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos situaciones donde la inmunidad celular va a actuar. En el caso primero, donde está hablando de un macrófago, que es una célula que fagocita, que es encargada de eliminar, el linfocito T colaborador va a responder a las señales que envía este. ¿Para qué? Para que el macrófago active finalmente, sea activado y pueda matar a los microorganismos fagocitados, porque está esperando como una especie de autorización para destruirlo. Y eso lo hace mediante la presentación antigénica, que eso es un concepto que también veremos más adelante. Por otra parte, si está por invasión, esta invasión va a provocar que tarde o temprano los antígenos, por ejemplo, de un virus, igual sean expuestos a la parte externa de la membrana de la célula que es invasora. Por lo tanto, el linfocito T citotóxico, que es otro tipo de linfocito T, lo va a reconocer y va a matar a la célula infectada. ¿Y por qué lo tiene que matar? Porque como están invadiendo activamente, tiene que eliminar al reservorio que permite que estos virus o estos microorganismos patógenos intracelular se pueda replicar. Eso es un poco más o menos a nivel general la lógica de funcionamiento de tanto la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Ahora veremos brevemente las células o las principales células del sistema inmune. Para comenzar a hablar de las células del sistema inmune, hay que tener claro que las células del sistema inmune se originan a partir de células madres, que son células capaces de autorrenovarse y de diferenciarse. Y acá tenemos dos conceptos. Primero, las células madres embrionarias, que se hablan de que estas células son totipotenciales. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de convertirse en todas las células de nuestro organismo en distintas, independiente del estado embrionario o el estado de madurativo de la persona. Esa es la capacidad que tienen las células madres embrionarias. En cambio, las células madres del adulto no son totipotenciales, son pluripotenciales, que son capaces de convertirse en todas las células de la capa germinativa. ¿Ya? O sea, ya estamos hablando de estadios de desarrollo mayor y no tan indiferenciado como por ejemplo primero las divisiones celulares, cuando empiezan a ocurrir las primeras etapas en los embriones, no tienen esa capacidad las células madres del adulto, solamente en células ya de la capa germinativa. Ejemplo, tenemos las células madre hematopoyéticas, que son las que originan a todos los tipos de células sanguíneas. Generan a los leucocitos, los glóbulos blancos, que tenemos los granulocitos, linfocitos y monocitos. También a los eritrocitos, que también se conocen como hematíes o glóbulos rojos. Y también a las plaquetas. Entonces, de la misma célula madre se producen todas estas células, que son las que vamos a estudiar ahora, porque acá tenemos una que ya hemos mencionado muy importantemente, que son los linfocitos, pero no son los únicos de importancia para el sistema inmune. Si hablamos de las células madre hematopoyéticas, entonces vamos a hablar del concepto de hematopoiesis, el cual es el proceso en el cual las células madre hematopoyéticas se diferencian en células sanguíneas maduras.
¿Y cómo funciona esto? Tenemos la célula troncal hematopoyética, o la célula madre hematopoyética, que se puede diferenciar, digamos, se puede multiplicar para generar nuevas células madre hematopoyéticas, para mantener el stock de células madres, y algún grupo de ellas va a madurar y va a generar progenitores. Y tenemos dos grandes progenitores que no lo olviden nunca más porque de ahora en adelante van a ser común escuchar estos nombres. Tenemos el progenitor linfoide, o sea, el linfoide común como habla aquí, pero es el progenitor linfoide. Y también tenemos el progenitor mieloide común, o progenitor mieloide. Y de cada uno de ellos derivan distintas células. El progenitor linfoide, como pueden deducir, se derivan los linfocitos, principalmente los linfocitos T y B, pero vamos a ver más adelante que, por ejemplo, el linfocito B tenemos otras ramas de subpoblaciones y también existen algunas subpoblaciones de linfocitos B. Y del progenitor mieloide tenemos que de este también que puede mantener su stock al multiplicarse generan otros progenitores. Por ejemplo, tenemos el progenitor eritroide megacariocítico, el cual va a generar la unidad formadora de brotes, que se significa BFU, de eritrocitos, el cual finalmente forma al precursor de los eritrocitos, que va a formar finalmente los eritrocitos o los glóbulos rojos. También tenemos del progenitor eritroide megacariocítico, por lógica tenemos la unidad formadora de brotes megacariocitos, que va a formar los precursores de los megacariocitos hasta formar el megacariocito como tal. ¿Y quién es el megacariocito? Es el que después finalmente su citoplasma lo ordena y lo libera para formar las plaquetas. Y tenemos también por la parte progenitoria tenemos a otro progenitor distinto del que hablamos acá, que es el progenitor granulocítico monocítico, que por una parte forma los progenitores de los monocitos, el que después se convierte en un macrófago. Y también tenemos al progenitor de los granulocitos para formar las tres poblaciones de granulocitos importantes, para que empiecen a tener en consideración sus nombres, que son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Todos los leucocitos, todas estas células tienen de alguna u otra forma participación en la respuesta o en el sistema inmune. Aparte de tener otros efectos dentro del organismo, pero principalmente todas estas células que hablamos acá van a tener una que otra contribución durante el semestre. Los sitios donde ocurre la hematopoiesis va a depender del estadio embrionario o el estadio de desarrollo. Porque cuando hablamos de meses de gestación, el primer elemento, un elemento antiguo que se denomina como saco vitelino, es el que produce la hematopoiesis a nivel del feto. Luego a partir del primer y después como al tercer mes ya está declinando su actividad. A partir del primer mes empezó a producir el hígado y el vaso del feto, ya hablando principalmente que a nivel del tercer al séptimo mes son los órganos base principalmente encargados de producir la hematopoiesis en el feto para después declinar su actividad ya hasta el séptimo mes que desaparece y como el quinto mes, cuarto, quinto mes empieza de a poco a producir la hematopoiesis, el lugar definitivo que produce la hematopoiesis también en el ser ya después de nacido y también en el adulto, que son los huesos del cráneo, pelvis, esternón, costilla y vértebras. Pero en primera instancia también los huesos largos eran los que producían hasta por lo menos los 20, 30 años, hasta como los 25 años. Pero después los otros huesos son los que mantienen, o a nivel de la médula ósea de esos huesos son los que se mantienen la hematopoiesis. El primer grupo de células que vamos a estudiar son los granulocitos, pero principalmente los granulocitos, los neutrófilos. Recuerden que hablamos de los granulocitos que existían tres. Vamos a hablar del neutrófilo primero, que constituye la gran parte del 50-70% de los leucocitos sanguíneos o circulantes. Y eso ustedes se van a dar cuenta después cuando estén cursando hematología, cuando hagan las fórmulas diferenciales en proteínas sanguíneos, que los principalmente quienes abundan en un adulto son los neutrófilos. Después de su diferenciación en la médula ósea, son liberados en la sangre periférica y circulan entre 7 a 10 horas. ¿Para qué? Para posteriormente migrar hacia los tejidos donde viven solo días. ¿Ya? Por lo tanto, la tasa de producción de neutrófilos es bastante grande. ¿Ya? El número de neutrófilos sanguíneos aumenta de manera significativa en respuesta a muchos tipos de infecciones. Y acá hablamos de un concepto que se llama neutrofilia, pero principalmente lo que provocaría que también aumente el número de leucocitos, que es lo que se denomina leucocitosis. Estos neutrófilos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su principal función?
es que fagocitan bacterias con mucha eficacia, y no solamente bacterias, sino que también, por ejemplo, levaduras. Y además secretan proteínas que tienen efectos antimicrobianos. El neutrófilo como tal, esta es una foto que más común que puedan ver desde el punto de vista de un frotis de sangre periférica. Acá ya la microfotografía más como tal de su constitutivo, y acá tenemos una fotografía esquemática en donde tenemos la presencia de su núcleo, que si se dan cuenta es multilobulado, no es un núcleo redondo acostumbrado a ver en distintos tipos de células. Posee bastantes gránulos, distintos tipos de gránulos y organelos, que aquí se ven como estos puntitos que se observan durante en todo el citoplasma, que son los que finalmente secretan estas proteínas que tienen los distintos efectos antimicrobianos. Pero una de las principales funciones del neutrófilo, que muestran acá, es fagocitar. El siguiente granulocito a estudiar son los eosinófilos. Son fagocíticos igual, ¿ya? Móviles que pueden mirar desde la sangre hacia los tejidos, igual como lo vimos con los neutrófilos. Su papel fagocítico, eso sí, es menor o es menos importante que el de los neutrófilos. ¿Ya? Recuerden que recalqué bastante el papel de fagocitosis del neutrófilo. Estos son importantes con la defensa contra parásitos, ¿ya? ¿Y qué es lo que provocan? Daños de membrana de los parásitos mediante proteínas liberadas desde sus gránulos. También pueden secretar citoquinas, que son un grupo de proteínas que están relacionadas con la señalización celular o también producir distintos efectos biológicos en otras células. Y también con la liberación de sus gránulos contribuye a los síntomas de las asmas y las alergias. Y acá tenemos imágenes de los eosinófilos. Si se dan cuenta, su núcleo tampoco es como se habla de que es bilobulado y que tiene unos gránulos que son mucho más grandes y densos y notorios que el neutrófilo. Y estos son los que liberan, que tienen componentes que son bastante vasoactivos. Y piensen que estas celulitas, así como lo ven, unicelulares, son encargados de eliminar parásitos que son componentes multicelulares. Pero un parásito, imagínense en un gusano, bueno, más pequeño, que pueden invadir nuestro organismo, o elementos similares, y como una sola célula tiene la capacidad de poder destruir eso porque tiene dentro de sus gránulos elementos que son bastante clave para poder destruirlos a ellos. El tercer granulocito son los basófilos. Estos basófilos son escasos en circulación, no tienen capacidad de fagocitosis, pero tienen gránulos grandes llenos de proteínas basófilas, que son estos gránulos oscuros que se ven acá. En respuesta a la unión de anticuerpos circulantes, liberan su contenido de gránulos. Una vez que reconocen a anticuerpos circulantes que están unidos a otra molécula, va a liberar todo su contenido, ¿ya? Y principalmente la histamina es un componente importante de los gránulos. Pero no es exclusivo de los basófilos, porque también los eosinófilos los tienen, y también otras células que vamos a ver a continuación también tienen histamina. Y que provocan efectos bastante potentes. Y son esenciales en la defensa frente a parásitos, y también secretan citoquinas. Como hablamos de secreción de citoquinas para señalizar o dar alerta a otras células. Y se asocian también a reacciones alérgicas en base principalmente por la acción de la histamina. Los eosinófilos también tienen relación con la respuesta alérgica, como vimos, pero también asociados por la histamina. Y esta entonces es la representación de un frotis de sangre periférica de los basófilos, que vemos apenas se notan su núcleo, pero también es como bilobulado o no es una forma redonda como tal, y sí que tienen estos gránulos bastante grandes y densos que se observan aquí, bastante teñidos, que son los que liberan estos componentes activos, principalmente la histamina. Un tipo celular que también de repente se olvida, pero es bastante importante en su rol, son los mastocitos o células cebadas. Estos se liberan de la médula ósea hacia sangre periférica como célula indiferenciada, ¿ya? A diferencia de la gran mayoría que vimos en la hematopoiesis, que los precursores y todo están en la médula ósea y se liberan ya en los estadios maduros. En este caso, el mastocito se libera como una célula indiferenciada al torrente sanguíneo y maduran después de que se liberan a la sangre. Se pueden, y principalmente el sitio donde se ubican, si bien se liberan en estadio indiferenciado sangre periférica, se pueden encontrar en distintos tejidos, en piel, en tejidos conjuntivos de diversos órganos y tejido epitelial mucoso de los tractos respiratorio, genitourinario y digestivo. No tienen un lugar en particular, son de amplia distribución. Y también tienen amplia o tienen abundante cantidad de gránulos citoplasmáticos que contienen, entre otros, histaminas y otras sustancias farmacológicamente activas, ¿ya? Que son, por ejemplo, importantes en que se cadean un rol importante en los síntomas de las alergias. Acá tenemos una imagen de un mastocito en un tejido.
¿Por qué? Porque en sangre periférica no se encuentra como estado maduro como tal, es difícil o imposible encontrar. Por eso se encuentran ya en corte histológico, se pueden encontrar en los tejidos. A ver, algo importante a tener en consideración es su forma o la cantidad de gránulos, que tienen parece una similitud muy grande con los basófilos. Se pensaba de que el basófilo después maduraba en un mastocito, pero en realidad con el puro hecho de que en realidad de la médula ósea se liberan como indiferenciados porque tienen otro proceso madurativo, que es distinto, pero sí tienen un rol bastante clave y creo que es el principal o la célula más importante cuando se habla de las alergias o las reacciones alérgicas. Ahora hablaremos de los monocitos macrófagos. Los monocitos son estas células que se encuentran en sangre periférica, en el torrente sanguíneo, y tienen esta forma. Una vez que están en el torrente sanguíneo y por distintos estímulos migran hacia los distintos tejidos y se almacenan ahí, adquieren cambios donde finalmente aumentan de tamaño, entre otras cosas, adquieren la forma y se denominan ya macrófagos. Entonces a nivel de tejidos tenemos a los macrófagos, pero antes en sangre se denominaban monocitos. El monocito circula 8 horas, migra hacia los tejidos como mencioné recientemente y se diferencia de los macrófagos específicos de cada tejido. En cambio el macrófago ya es una célula que madura de este monocito y crece entre 5 a 10 veces, tiene mayor cantidad de organelos citoplasmáticos, mayor capacidad fagocítica que el monocito, expresan receptores de anticuerpos, que son súper importantes, que vamos a ver un poco más adelante en el curso, y secretan mediadores inflamatorios. Eso ya sería un macrófago propiamente tal. El macrófago, que es el que sería la célula biológicamente más activa, son células fagocíticas. Además tienen un rol muy importante porque son células presentadoras de antígenos profesionales. Eso es muy importante porque vamos a hablar de lo que son las células presentadoras de antígenos, de las que son células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Ya? Eso quiere decir que estas ingieren patógenos, digieren las proteínas a péptidos y después las presentan estos antígenos peptídicos sobre su superficie de membrana. Por eso se habla de que son células presentadoras de antígenos. Además expresan moléculas coestimuladoras que logran activar linfocitos T durante la presentación de antígenos y además secretan proteínas que atraen y activan otras células, que generalmente hablamos de citoquinas, que son esas proteínas que tienen esas actividades biológicas. Ahora, el macrófago es importante porque su nombre depende del tejido donde se descubrió por primera vez. Tengan claro que con los estudios histológicos y las observaciones se empezaron a declarar y formar nombres de las distintas células que se observaban. Entonces existen distintas células que después se dieron cuenta que en realidad correspondían a macrófagos, pero que en cada tejido había un macrófago, ¿ya? Pero sí, funcionalmente son lo mismo, solamente que adquirieron nombres distintos. Por ejemplo, tenemos los macrófagos intestinales que están en el intestino, macrófagos alveolares en pulmón, los histiocitos son los que se encuentran en tejidos conectivos, las células de Kapfer son las que se encuentran en el hígado, las células mesangiales son las que se encuentran en el riñón, las microgliales se encuentran en el cerebro y los osteoclastos son los que se encuentran en el hueso. Entonces se dan cuenta de los que tienen nombre en particular porque se descubrieron aparte de los macrófagos y recibieron esos nombres, pero desde el punto de vista de morfología y de función son macrófagos. Las células dendríticas, otras células que vamos a ver a continuación, hablan de dendríticas por su prolongación en su morfología, estas prolongaciones que tienen capacidad de captar antígenos mediante fagocitosis, endocitosis, pinocitosis, para favorecer la digestión de estos y la presentación de antígenos. Estas serían también unas células presentadoras de antígenos profesionales. Se ubican en tejidos periféricos, deben ser activadas por antígenos primero, o sea, estas células dendríticas se encuentran en reposo y por mediante la acción de antígenos se activa. Luego de la activación abandonan el tejido y luego de abandonar el tejido por circulación sanguínea o circulación de la linfa, llegan a los órganos linfoides. Y al llegar a los órganos linfoides, llegan a órganos con células T para presentar antígenos, principalmente en estos órganos linfoides donde hay linfocitos T, presentan los antígenos para activar a estas células. Y así se dan cuenta, entonces el sistema inmune tiene estas células presentadoras de antígenos en distintas partes ubicadas del cuerpo, luego migran a distintos órganos linfoides para presentar a linfocitos T los antígenos y activar. Esto es algo muy importante.
La célula dendrítica tiene la capacidad de fagocitar antígenos, ¿ya? Pero no microorganismos. No es como, por ejemplo, un macrófago o un neutrófilo que fagocita al microorganismo propiamente tal y lo destruye. Esta tiene capacidad de captar antígenos y esto después procesarlos y presentarlos. Los linfocitos, que son unas células también bien importantes de respuesta inmune adaptativa, como hablábamos entonces, son las principales mediadores o efectores de respuesta inmune adaptativa. Representan entre el 20 y 40% del leucocito circulante y el 99% de las células en la linfa. Circulan continuamente por la sangre y la linfa y migran hacia los espacios tisulares y órganos linfoides. Entonces tienen esa circulación, va del torrente sanguíneo, pasan a los tejidos por la linfa y la linfa llegan hasta los órganos linfoides y después para continuar nuevamente por circulación sanguínea, repitiendo ese ciclo de movilidad. Morfológicamente los linfocitos, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos el linfocito que se observa en sangre periférica, pero esta morfología puede corresponder a un linfocito T helper o colaborador, T citotóxico o a un linfocito B. Se ven morfológicamente, que lo que vemos en sangre, no podemos distinguir qué tipo de linfocitos sería en particular. Otro tipo de células que sí se puede observar por sangre periférica, por ejemplo, el frote que se hace en los exámenes de hemograma, se puede observar la célula plasmática, que esta sí es diferenciable morfológicamente. Fíjense que tienen similitudes, por ejemplo, a nivel del núcleo, pero la distribución cambia. Se observa, por ejemplo, un espacio que es más claro, que es donde se encuentran todo el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y entonces es morfológicamente diferenciable. También los linfocitos natural killer también son diferenciables morfológicamente respecto al linfocito normal o morfológicamente inmaduro, ¿ya? Y acá en esta imagen, fíjense, tenemos el precursor linfoide, del cual podemos derivar a tres poblaciones grandes importantes de linfocitos, al natural killer, linfocito B y al linfocito T. Del T, a su vez, tenemos el T citotóxico y el T helper, y el T helper a su vez tiene los linfocitos Th1, Th2, Th17, los T foliculares, acá no aparecen, y los T reguladores. Eso para que tengan idea claro de cómo se desprenden una población de otra de linfocitos. Ya con la separación morfológica que explicamos anteriormente, tenemos claro de que existen distintos tipos de linfocitos y tienen distintas particularidades. Por ejemplo, ahí eso varía también sus funciones efectoras. Primero partiendo, por ejemplo, con linfocitos T, para diferenciarlos ya, ellos se generan en la médula ósea, pero maduran finalmente en un órgano denominado timo. Y por eso se hablan de linfocitos T o células T, que son las células del timo. Y los linfocitos B se generan en la médula ósea y también madura en la médula ósea. Tienen distintas particularidades y funciones. Por ejemplo, el linfocito B, que tiene la capacidad de reconocer directamente al microorganismo, madurar la célula plasmática y producir anticuerpos, que son los que van a neutralizar finalmente al microorganismo, van a favorecer la fagocitosis y la activación del complemento, que es un tipo de respuesta innata que vamos a ver en la próxima clase. El linfocito T cooperador o helper, el cual reconoce a un antígeno, a un péptido microbiano que está siendo presentado por una célula presentadora de antígeno, va a favorecer la secreción de distintos tipos de citoquinas que va a poner en activación macrófagos, favorecer la activación de células inflamatorias y también la proliferación de tanto de linfocitos T y B. Pero se llaman cooperadores o colaboradores o helpers por su palabra en inglés. Los T citotóxicos que reconocen a un antígeno en una célula que está infectada y por un antígeno intracelular, lo van a reconocer y entonces inmediatamente, por distintos tipos de señales y reconocimientos de receptores, va a producir la muerte de la célula infectada consecuentemente con el microorganismo interno. Y el linfocito T regulador, que no hemos visto hasta ahora, pero su función importante es que una vez que se producen estos linfocitos T reguladores en una respuesta inmune, suprimen a otros linfocitos. Y eso cuando ocurre, por ejemplo, es cuando ya la respuesta inmune se está dando cuenta que está controlando la infección, entonces empieza a producir linfocitos T reguladores para empezar a suprimir la activación de otros y evitar que la respuesta se descontrole, porque la respuesta inflamatoria es una respuesta agresiva también para nuestro organismo. Acá tenemos imágenes de distintos tipos celulares y su participación. Tenemos las de las células de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adaptativa. Ya hemos visto la gran mayoría de los elementos que están presentes aquí, de la respuesta inmune adaptativa también,
Y acá tenemos dos tipos de células que estarían como un eslabón entre medio, que tenemos por ejemplo los linfocitos natural killer T, que no son lo mismo que los linfocitos natural killer, que son los que están acá. No son los mismos, son otra subpoblación de linfocitos que se denomina natural killer T, que comparten también marcadores y similitud con el linfocito T, y que tiene también tanto funciones como la respuesta inmune innata como adaptativa. Y también tenemos linfocitos T o las células T gamma delta, que cuando veamos la maduración del linfocito T vamos a ver de dónde proviene esa nomenclatura, que también se encuentra como que entre la respuesta inmune innata y adaptativa porque responde como en los dos a esos dos niveles. Entonces acá tienen claro cuáles son las células que participan a nivel del sistema inmune, tanto de respuesta inmune innata, adaptativa o en conjunto. A continuación, y para finalizar ya, veremos rápidamente y brevemente los órganos linfoides. Los órganos linfoides tenemos que separarlos en dos grandes categorías, en órganos linfoides primarios, ¿cuáles son los órganos linfoides primarios? El lugar donde se desarrolla la célula inmunitaria, donde ya adquieren sus competencias finales para ser una célula de la respuesta inmune o una célula inmunitaria como tal. A eso se denomina órgano linfoide primario. Y si hay un órgano linfoide primario, tenemos también los órganos linfoides secundarios. Estos lugares son donde se inicia la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Entonces, primario, donde se desarrolla la célula inmunitaria, donde recuerden, adquieren sus competencias finales. Y el órgano linfoide secundario, donde se inicia la respuesta inmunitaria. Como órgano linfoide primario encontramos a la médula ósea. La médula ósea ya vimos que es el lugar donde se desarrolla la hematopoiesis y además proporciona un microambiente consistente en una matriz de diferentes células y factores que promueven el crecimiento y la diferenciación. Piensen que la hematopoiesis genera distintas células, entonces hay distintos microambientes que favorecen el crecimiento y la diferenciación de las distintas células. Pero como órgano linfoide primario, su rol fundamental, si lo hablamos desde ese punto de vista, es la maduración de los linfocitos B. Por lo general, las células que son generadas en la médula ósea migran hacia los vasos sanguíneos e ingresan a la sangre, se distribuyen por todo el resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces acá tenemos una representación esquemática de lo que es la médula ósea con las células madre hematopoyéticas, como se encuentra a nivel de los huesos, están los osteoblastos también que están dando el soporte para que funcione este elemento. Entonces se van a producir acá las distintas células sanguíneas, las cuales van a migrar finalmente por los vasos sanguíneos, van a distribuir hacia distintas partes del cuerpo. Otro órgano linfoide primario correspondería el timo. El timo es un órgano bilobulado plano situado arriba del corazón en seres humanos. El timo como órgano linfoide primario es el sitio de desarrollo y maduración de las células o linfocitos T. Por eso recuerden, linfocitos T son los que maduran en el timo. Entonces, en el timo encontramos distintas células epiteliales, dendríticas y macrófagos. ¿Y qué es lo que provocan ellos? Que constituyen el armazón del órgano que contribuyen al crecimiento y la maduración de los timocitos. Los timocitos corresponden entonces a estos linfocitos que están madurando para ser linfocitos T. A eso corresponde a los timocitos. El timo, la particularidad que tiene es que es un órgano que está bastante desarrollado o hipertrofiado al nacimiento y que a medida que del nacimiento hasta los 10 años tiene mayor desarrollo aún y posterior a los 10 años empieza a declinar el tamaño y también el tamaño que significa, más que el tamaño, es la celularidad dentro del timo. Hay menos linfocitos madurando dentro del timo, llegando por ejemplo a los 60 años, que es un órgano mucho más atrofiado si lo comparamos con las primeras etapas. Pero esto está dado porque ya los linfocitos, los primeros linfocitos, el sistema inmune se está empezando a armar con su stock de linfocitos. Está empezando a generar nuevas células, entonces está provocando una gran cantidad de linfocitos, lo cual también se conlleva porque las células que mayormente predominan en sangre en los niños, o en un neonato, o un niño por ejemplo de 5 años, del total de los leucocitos son los linfocitos, o tienen cantidad casi similar a los neutrófilos, que son las otras células que hablábamos anteriormente que predominan. Cosa que cambia el adulto porque los neutrófilos son primeros y después van los linfocitos en porcentaje de abundancia. Y está dado también con el grado de que se atrofia este timo,
pero está dado también por la cantidad de linfocitos ya competentes que se está produciendo y la eficiencia de la respuesta inmune a medida que pasa el tiempo. Para finalizar, veremos brevemente los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios tenemos tres grandes grupos. ¿Y cuáles son estos? Son ganglios linfáticos, el vaso y tejido linfoide relacionado o asociado con mucosas que se debían como mal. Y son todos estos tejidos mucosos o todas estas barreras mucosas que tienen tejido linfoide que está asociado y que podemos dividir o dependiendo en qué lugar se encuentren el nombre que adquieren. Por ejemplo, tenemos las placas de Peyer, tenemos las amígdalas, apéndice, folículo linfoide de los intestinos y las mucosas de las vías respiratorias y aparatos geniturinarios. Todos ellos entrarían en la categoría de ¿qué? De tejido linfoide relacionado o asociado con mucosas. Pero lo importante son estos tres grandes grupos a determinar qué diferencia a uno de otro. Hay una pequeña sutileza que diferencia a uno de otro, porque recuerden que en estos órganos es donde iniciamos la respuesta inmune, donde se inicia. ¿Ya? Entonces, el ganglio linfático, ¿qué es lo que hace? Es que organiza la respuesta inmune contra agentes patógenos que ingresan a tejidos y son captados en la linfa. ¿Ya? Entonces, todos los que invadan tejidos y sean captados en la linfa van a ser derivados hasta el ganglio linfático y el ganglio linfático va a ser el que va a iniciar esa respuesta inmune contra ese agente. El vaso, por su parte, organiza la respuesta inmune contra los agentes patógenos que son transportados en la sangre. Imagínense que un microorganismo, en vez de llegar a un tejido directamente, de alguna otra forma llegó hasta un vaso sanguíneo. O se escapó de un tejido y va por el vaso sanguíneo. De ese vaso sanguíneo va a llegar a este órgano que se denomina vaso, con Z, el cual finalmente va a captar a esto, como órgano linfoide secundario, va a captar a estos antígenos o a estos microorganismos y va a responder contra ellos, va a iniciar la respuesta inmune contra estos elementos o agentes patógenos que son transportados por la sangre, o en la sangre, mejor dicho. Y el tejido linfoide asociado a mucosas, si ya tenemos en primera instancia que tomamos los microorganismos que pasan por los tejidos por la linfa también, los que están por la sangre, los del tejido linfoide asociado a mucosas, organiza la respuesta inmune contra agentes patógenos que ingresan por tejidos mucosos o que ingresan por tejido mucoso. Entonces debajo de ese tejido mucoso van a encontrar una serie de órganos linfoides o digamos de asociaciones que se denominan órganos linfoides secundarios que están asociados a las mucosas y van a iniciar la respuesta inmune contra ese agente patógeno. Con esto entonces finalizamos la presentación. Espero que puedan estudiar bien y que les sirvan como las bases para lo que veremos a continuación en las futuras presentaciones o también en los talleres asociados a este curso. Muchas gracias.